La tauromaquia es una de las instituciones de más dilatado desarrollo histórico, por lo menos del área de difusión mediterráneo occidental, y puede considerarse también como una institución histórica constitutiva de la historia misma de España e Hispanoamérica. En fechas recientes, en tiempos recientes, se ha suscitado una muy intensa polémica entre los taurinos y los antitaurinos, y esta polémica pone en primer plano cuestiones que desbordan a la tauromaquia misma y que llegan a planos de implicación en donde la propia idea del hombre y de la antropología filosófica, del arte y la cultura están también en discusión. El programa de hoy vamos a hablar sobre estas cuestiones con motivo de la obra de un pintor taurino colombiano, Diego Ramos, y vamos a entrar en estas cuestiones a través de su obra y de su trayectoria. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañen en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a Diego Ramos. ¿Qué tal, Diego? Bien, el gusto es mío de acompañarte. Gracias por acompañarnos, Diego. Ya les digo, Diego es pintor de origen colombiano, radica en España, y su obra está abocada fundamentalmente, bueno, su obra y su vida está abocada pues a la tauromaquia, a los toros. Entonces, pues les cuento rápidamente el contexto en el que lo conocí, viendo una de las corridas en la Plaza de Toros México, vi que le hicieron una entrevista y después supe que su obra está exponiéndose en el centro, en el Casino Español, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, y pues por coincidencia fui, la vi, me gustó bastante y decidí invitarlo porque, como dije en la introducción, esta cuestión de los toros y la tauromaquia suscita muchísimas polémicas en la actualidad, tanto en España como en Hispanoamérica, y esto hace necesario abrir el espectro de análisis para lograr entender en sus componentes esenciales de lo que estamos hablando, porque desde mi particular punto de vista, y sin que sea yo necesariamente un especialista en los toros, aunque me considero taurino, pero no soy especialista ni voy de especialista, pero me parece que la manera en la que se plantea la polémica, sobre todo por parte de los antitaurinos, está totalmente desviando el centro de atención. Cuando se ve una obra de la belleza y de la consistencia de Diego, pues te das cuenta que aquí hay algo más que lo que quieren hacer muchos ver, ¿no? Muchos antitaurinos. Así que bueno, quiero, Diego, que por favor primero nos expliques un poco tu trayectoria para saber cómo has llegado a donde estás ahora, dedicando tu vida a la pintura y a los toros. Sí, nací en un entorno taurino. Mis padres se han dedicado toda la vida a hacer ropa de toreros. Van a ser ya 50 años haciéndole las monteras, que es el gorro que llevan los toreros. Esos 50 años empezaron en Colombia, luego van a ser 25 trabajando en Madrid para los sastres españoles y para la figura del toreo. Entonces mi entorno fue siempre ver toreros en mi casa. El fin de semana era ir a toros, escuchar música española. O sea, el vínculo familiar ha estado directo, marcado por el mundo del toro. Mi amor a la cultura fue desde niño también, cogiendo los libros de mi casa de toros. Nací en este mundo y pinto lo que soy, lo que llevo dentro, por eso el tema taurino. Me he educado todo lo que he podido. Trato de hacer una pintura no taurina también, más universal, otro tipo de temas. El visitar diferentes países o diferentes ciudades pues te va nutriendo y te va abriendo la visión, pero me debo al toro y soy una familia como tantísimas que formamos la pirámide estructural de la economía que
que genera el toro. Voy a recordarles, de hecho, Diego tiene una página para que quien quiera visitarla, es www.diego-ramos.com, para quienes quieran conocer la obra de Diego. Cuéntanos un poco de la tradición de tauromaquia en Colombia, cómo se desarrolla, qué tanta afición existe actualmente en Colombia, cuáles son las plazas más importantes y si la polémica de la que estamos hablando también se da ahí con tanta intensidad como en otros lados. Sí, en Colombia no es tan amplia la tradición y tan larga como en México. México quizás es el segundo país más taurino del mundo. Pero México contará con, creo, 300 ganaderías de toro bravo, Colombia anda entre 40 o 50, eso te dice más o menos los porcentajes de fiesta taurina que hay. Lógicamente fue traída por los españoles, ganado bravo, latifundios, o sea, todo lo que conlleva pues, la estructura de la colonización española. Luego tradición, 150 años para acá, construcciones de plazas. Cartagena de Indias era un bastión importante, una ciudad muy española. Luego Bogotá es una plaza muy importante, capital, que ahora está en tela de juicio porque el alcalde, que es un antiguo guerrillero del M-19, pues está en contra del maltrato animal. Él maltrataba gente hace pocos años, pero ahora se han cambiado las papeletas. Y sí, contamos con alrededor de unas 10, 12 plazas importantes, pero México comparado no es comparable. Hay mucha tradición, está sana la fiesta. El que hubiera una figura del toreo como fue César Rincón en los años 90, una figura mundial, atrajo mucha gente a las plazas de toros. Las ferias gozaban de buena salud, movían masas de público. Hemos limpiado también, o la figura de César Rincón ayudó a limpiar la imagen de Colombia en el extranjero, como ha habido también deportistas, músicos o literatos, el caso de García Márquez o de Fernando Botero, el gran pintor universal ya. La figura de Rincón ayudó mucho a que el toreo tuviera una estructura sólida. Al retirarse el maestro hace 3 años, pues vuelve otra vez a decaer un poco. Es importante que estos países tengan una figura que atraiga gente, como pasa en España. O como le está pasando a Francia con Sebastián Castella también, que es una figura mundial también. Y Francia, por ejemplo, goza de muy buena salud, sus ferias taurinas. También, ¿esto es fundamentalmente los toros en Francia, es en el sur de Francia? Sí, fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Frontera con España. Frontera con España. Porque plazas como Burdeos o Toulouse no funcionan como tal. Pero de resto, sí, de resto todo lo que es las Landas, la Provenza también, son muy taurinos. Y el País Vasco francés, que está pues pegado a los Pirineos españoles. Y ahí, digamos, la afición y la tradición tiene la misma consistencia. Los franceses son un modelo a seguir solamente para los españoles incluso, porque son ferias sanas, el público, cuando digo sanas es que gozan de buena salud, la gente responde en la taquilla. Son ferias muy importantes que atraen muchísimo turismo, muchísima economía, y con tradición taurina no nueva, tantos años como en España, 200, o ha habido toreros franceses importantes también. Entonces tienen una cabaña ganadera de bravo también interesante. Entonces estamos hablando de un tema que es occidental, amplio, complejo, hermoso y difícil de entender. Por eso cuando hablamos de antitaurinos hay que entenderlos, hay que respetarlos, pero no entienden un montón de fondo que hay ahí histórico, de claves, un pozo de códigos religiosos, económicos, sociales, espirituales, de tradición. Es un tema apasionante. Y ahí el tema desafortunado, que a mi juicio, ¿verdad?, es que se quiere poner esto, llevar, digamos, al terreno de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, es muy común, suele suceder, ¿verdad?, habrá que explicar las razones, que muchas izquierdas de hoy
tratan de distinguirse de la derecha defendiendo este tipo de reivindicaciones. Pero eso habrá que explicar por qué eso es de izquierda, ¿no? Eso ya es política, eso es más complejo todavía. Mm. Pero sí, el ser humano siempre hemos tenido alfa y omega, blanco y negro, luz y sombra, vida y muerte. Y entonces si jugamos con esos pensamientos positivo, negativo o izquierda-derecha, entramos en códigos muy particulares. ¿Te gusta o no te gusta? Pero si no te gusta, respeta al que le guste. Que le gusten los toros, pues si no te gustan los toros, no vayas. Pero no quieras pisotearlo. Ni a mí, por ejemplo, si me quitan los toros, me quitan la cuchara, me quitan el alma, me quitan mi vida. Y respeto pues al vegetariano. Claro. Tengo aquí en las manos un libro de gran interés, Los dioses olvidados, de Alfonso Fernández Tresguerras, Caza, toros y filosofía de la religión. Es un libro que Fernández Tresguerras desarrolla desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, voy a ponerlo aquí en portada, y aquí lo que plantea Tresguerras, sirviéndose de la teoría de Gustavo Bueno, es que precisamente los toros tienen que entenderse como una ceremonia de carácter religioso y que si no se ve dentro de esa perspectiva, entonces no logra entenderse el asunto. El libro está desarrollado un poco en contrapunto, en discusión con Ortega y Gasset, con las tesis de Ortega y Gasset, y en algún sentido contrapone la idea de la caza y la idea de los toros. Y entonces señala Fernández Tresguerras que la clave, como ya digo, es que los toros es una ceremonia fundamentalmente de orden religioso. ¿A ti qué te sugiere esta interpretación? Sí. Tú que estás ahí en la práctica de la... Bueno, no estoy en la práctica porque ya no toreo. Quise torear en mi adolescencia. Pero sí, tiene un trasfondo religioso, tiene mucho de espiritual. No es un deporte. No es un deporte. Tiene mucho de rito. Si lo tenemos hoy en día en tela de juicio, es porque el mundo ha evolucionado en todas sus ramas, en todas sus disciplinas, en todas sus culturas, ha evolucionado de una manera muy rápida. Y el toreo sigue estando casi como en el siglo XIX, algunos temas, el manejo del ganado bravo, algunas suertes en la plaza. Entonces el mundo actual es un poco hipócrita, no quiere ver sangre, comen mucho pollo, comen mucha vaca, comen mucho de todo, pero no quieren ver esa tragedia. Entonces, si se entiende por el lado ritual, por el lado de la tradición y de la religión, pues es un bastión cultural tremendo. Tiene unos códigos de hombría, de seriedad, de atlético también, de rito, que no lo podemos pisotear, no podemos echar la vista a un lado. Y además, por ejemplo, a mí me llaman, por ejemplo, muchísimo la atención cómo hay un componente de fuerza y valentía notabilísimo, pero totalmente asimétrico, porque el torero no, es, digamos, manifiesta la valentía en todo momento, pero no es corpulento, digamos, no es, o sea, casi siempre son delgados, ¿no? Se preparan físicamente, claro, para tener muchísimo estado físico, para ser unos atletas, pero no musculosos, porque si no el cuerpo se vuelve feo. Claro. Entonces es como una danza, yo lo comparo mucho con la danza con la muerte, pero una danza bonita. Hay que entenderlo así. No hay que entenderlo de otra manera, porque no es competencia. Si te pones a pensar, a nadie le ponen una maleta con dinero para que se vaya a morir. Sí, los kamikazes de acá son los árabes ya muy desfasados, pero por ningún dinero del mundo nadie se quiere morir. Va a exponer la vida. Pues, hay toreros que son hiper ricos de la cartera, del bolsillo, pero si un toro te pega un golpe, pues se calienta más, o la adrenalina, o simplemente el profesionalismo que tiene como torero, y te olvidas de que tienes hijos, que tienes mamá, y lo que quieres es crear belleza, y sentir adrenalina pura, y dominar aquel animal, y crear belleza. Eso es el sufrimiento del arte. Como cuando yo estoy pintando, yo no puedo ponerme a pensar que me van a pagar por un cuadro determinado 2 millones de pesos. Yo estoy teniendo una pelea ahí con los pinceles, con los colores,
que estoy expresándome. Y el toreo es parecido. El toreo se olvida de todo y llega un momento que está lloviendo o hace sol o lo están pitando o suena la música y no escucha nada porque aquello es arte, es sentimiento. ¿Cuáles son tus principales influencias en tu técnica de pintura? Yo me influyo de todo, sobre todo la naturaleza. Pinto toros porque lo llevo dentro. Me gustan mucho los animales, la figura humana, el cuerpo humano también me gusta mucho, masculino y femenino. Y me nutro de los clásicos y de los modernos. Hace años, cuando era más jovencito, pues miraba pintores españoles, cartelistas, pintores de costumbrismo del 19, pero luego me he ido abriendo más mentalmente y me he intentado cultivar más. Y consumo pues pintores de Estados Unidos. Hay un profesor de Bellas Artes en Washington que se llama Alex Kanevsky, que es un referente hoy en día de la pintura contemporánea. Me ha gustado mucho los impresionistas y expresionistas franceses y alemanes de finales del 19. Y Joaquín Sorolla, el pintor de la luz español, también. De unos años para acá he aprendido a entender a Picasso, que era una asignatura pendiente, no lo entendía, no lo digería bien mi cerebro. Y con los años he aprendido a entenderlo, a disfrutarlo y a aprender de él. ¿Y en qué ha consistido ese proceso de entendimiento y de no entendimiento antes? ¿Técnicamente, quieres decir técnicamente? O... Que con 20 años no tienes por qué entender todo el arte del siglo XX. Según va pasando el tiempo, según vas pintando más, según vas intentando conocerte psicológicamente delante del caballete, con los pinceles en la mano, te das cuenta que era un genio. Antes yo no lo entendía. Y me ha servido para ser más libre, para expresarme mejor hoy en día. Cuando uno tiene la fortuna de un americano, un hispanoamericano, tiene la fortuna de la ocasión de visitar España, lo comentábamos antes de entrar al programa, tiene la posibilidad de entender tanto a España misma como a América. Tú evidentemente que a través del mundo de los toros, pues ya estabas de entrada en un horizonte cultural de los dos continentes, pero ya como colombiano que está en España y que lleva tanto tiempo ahí, que visita Colombia, México, España, ¿cómo entiendes esa similitud y esa gran plataforma cultural, digamos? ¿Cómo la interpretarías? Es compleja, la pregunta, es compleja la respuesta. ¿Cómo la entiendo? Pues somos hermanos, así de sencillo, llevamos la misma sangre, para lo bueno y para lo malo. Entonces, entre más conozcas América, entre más te nutras, entre más vivas entre americanos, la temperatura, la vegetación, las maravillas que tiene América, y pisas o pateas o consumes Europa, la estudias, te das cuenta de la similitud, te das cuenta que diferencias hay pocas. Somos iguales, somos animales de dos patas, y chino, o australiano o africano. Nos cambia un poco lo que comemos y poco más. O una ceremonia como la de los toros, ¿no? Que en realidad es única, ¿no te parece? Pero los africanos tendrán sus ceremonias y los asiáticos las suyas y los rusos las suyas. Queda un poquito de circo romano, es verdad. No puedo yo negar que hay sangre y que hay violencia, es verdad. Algún día se acabará. Se acabó el Imperio Romano porque no se va a acabar la tauromaquia. Pero hay que entenderla, hay que respetarla, hay que disfrutarla y hay que asimilarla. Y eso en cualquier cosa es fundamental. O sea, no todo el mundo sabe degustar la buena leche, o una fresa, o un limón. O nadie tiene por qué entender, no todo el mundo tiene por qué entender álgebra. Claro.
¿Por qué todo el mundo tiene que entender el toreo? Claro, lo que no puedo yo, si no me gustan las matemáticas o si no me gusta, ¿qué otra disciplina puedo decirte? El boxeo, pues criticarlo y sin saber, ¿no? Yo creo que los que critican el toreo no lo conocen, no saben. Cuando ven cómo vive el toro bravo, ven todo el rito que hay, ven todo el trasfondo cultural que hay, cómo se cuida un animal con un mimo especial, y los toreros cómo se cuidan y cómo hacen una vida sana y todo lo que ello conlleva, se aprende a amar una fiesta como el toreo. Muy bien, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Diego Ramos sobre la tauromaquia y sobre su obra. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Diego Ramos. Él es pintor de origen colombiano, pintor taurino. Quienes tengan interés en conocer a través de internet su obra, visiten la página www.diego-ramos.com. Y bueno, además él en estos momentos está exponiendo su obra en el Casino Español, ahí en Isabel la Católica, en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hablábamos hace unos momentos de lo que está sucediendo, que no nada más ya es una polémica, sino que se están tomando medidas ya concretas, prohibiendo los toros, sobre todo en España. Tú que llevas ya tiempo allá, explícanos un poco cómo se ha dado este proceso y qué opinión tienes al respecto, de manera general. Se ha utilizado como arma política. Se ha querido relacionar el toreo como una etiqueta española, y los catalanes han querido desmarcarse de España, implantando la lengua catalana en las escuelas, obligatoria, y todo lo que les sepa español no lo rechazan. Una cosa tan básica como es la tortilla española. Que no me digas que la prohibí. Le llaman tortilla de patatas y no se le puede decir es tortilla española porque te miran mal, los catalanes. Entonces, como el toreo está relacionado con España tradicional, clásica, pues se ha utilizado como arma política. Pero en Cataluña hay muchísima afición a los toros. Llegará otro gobierno que querrá subsanar aquello. Porque ahorita ya, pero fue un tema que ahorita ya quedó prohibida en Cataluña. Sí, pero el Constitucional está buscando el mecanismo de volver atrás. Ha sido uno de los tantos errores de Zapatero, que él no quiera decir que es antitaurino por quedar bien con un sector de la gente. Lo entiendo y lo respeto, él sabrá lo que hace, pero que desestructuró España y lo ha dejado a la cola de Europa en muchísimos aspectos, pues perder y negar tu cultura y tu tradición es negarte a ti mismo. ¿Qué te puedo decir? Que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Es lo que ha pasado. O lo que pasó con... Es lo que ha pasado, porque afición hay en Cataluña. Vamos, yo tengo amigos, banderilleros, matadores de toros, sastres que hacen ropa de torear en Barcelona, pintores que tocan el tema taurino en Barcelona. Que ahorita se quedaron ya... Coleccionistas de arte taurino que me compran pintura, vienen a Sevilla, vienen a Madrid. O sea, afición hay. Lo que pasa es que se ha pisoteado la sociedad, como pasa en diferentes temas. Y en otras regiones de España, como el País Vasco o Galicia, ¿se reproduce la misma tendencia? No, se quiere ir regulando, porque también Zapatero el pasado gobierno español dio rienda suelta a las leyes de cada autonomía. Entonces se ha quitado, no pueden entrar menores de 12 años a las plazas de toros, cosa que se cohíbe la libertad de expresión. Si un padre quiere llevar a un niño o un abuelo, a mí me llevaban a los toros con 3 años. Entonces es empezar a ir cortando por ahí, ir minando, ir matando la afición de los jóvenes, ¿no? Claro. Claro, desde niños cercenan la posibilidad de que te empiece a gustar. Exacto, eso es libertad de expresión, total. Eso es como si
Como si te dicen que no puedes ver una exposición de pintura Escucharte hasta decir, mayor de 15 años, o ir al cine hasta que no seas mayor de 18 años, porque yo creo que no puedes ir de moderno y de izquierda, esos son pasos atrás, eso es cortarle las alas claro, que es a la libertad de expresión y a la libertad de la gente, ¿no? lo que han querido es plantearlo como moderno, como izquierda, ¿no? Y esto plantearlo como algo anacrónico, pero es no entender precisamente. Yo respeto estas posturas, antitaurinas completamente. Lo que me duele es que no respetan las nuestras. ¿Has tenido polémicas importantes o no necesariamente? Sí, sí, incluso con amigos de mi edad que no les gustan los toros, pues me llaman de todo, de sanguinario casi, y yo creo que se les pasa un poquito, se les va la pinza. No, no quiero ser atrevido, pero es falta de cultura. Claro, desconocer ahí la tradición, ¿no? Ni tampoco me la doy de culto, pero no le falto al respeto a una cosa que no me gusta. Si no me gusta y no la entiendo, ¿por qué le voy a faltar al respeto? Yo creo que por contra te puedo decir que taurinamente estamos viviendo una época importante, embisten más toros que hace muchos años, sigue yendo la gente a las plazas, se ha mejorado muchísimo la salubridad de los animales y de los toreros también, hay menos percances. Vivimos una época buena, o sea, tendemos a quejarnos mucho, pero estamos viviendo épocas brillantes. ¿Sí? Se torea mejor que nunca también. Pero, por ejemplo, ¿la afición se mantiene o va en caída o en declive? Son épocas, hacen falta revulsivos. José Tomás es uno de ellos, como lo fue Manuel Benítez el Cordobés en la posguerra. Oye, cuéntanos un poco de la tradición taurina en otros países americanos. Ecuador, Sí, Perú, sí. Bueno, evidentemente Colombia, no sé si en Venezuela exista... Ecuador está delicado también. ¿En El qué presidente sentido? Correa creó un decreto para eliminar la muerte del toro en la plaza. Entonces la corrida se volvió aquello un circo, de que solamente se toreaba, Eso ya pero es no vigente. se podía matar, sí. Y están intentando constitucionalmente echar para atrás la ley. La gente siguió yendo a la plaza a ver el espectáculo. Yo no iría. El toro debe morir en la plaza, pienso. Venezuela sigue estando sana, siguen habiendo ferias importantes, consolidadas. No se ha tocado ahí... Perú también tiene muy buena afición, tiene buenas ganaderías. No se ha tocado, pero el efecto de Cataluña ha creado un efecto dominó y entonces queremos ir de modernos y los toros parece añejo. Pero ahí está la riqueza precisamente. Claro, no puedes ser moderno sin conocer lo clásico, porque si no estás loco. O sea, si quieres ir de moderno por la vida, no digamos ya en la tauromaquia, vamos a decir en la ropa, un diseñador de vestir, o un pintor. No puedes hacer pintura moderna si no conoces cómo pintaba Rembrandt o cómo pintaba Miguel Ángel. Si quieres ir de moderno y no conoces la técnica de los clásicos, tú lo que eres es un payaso. Y en política pasa lo mismo y en todo. Es mi manera de entender las cosas. No puedes ser un chef, hacer cocina de autor, si no conoces los sabores de antaño y los platos de las abuelas. Pues en el toreo no es ajeno, pasa lo mismo. No puedes ir de moderno, dar carpetazo, esto no vale, esto es de los romanos, sin saber que ellos eran más machos y más serios que nosotros. Entonces, sabiendo controlar todas esas teclas, hay que buscar un equilibrio. Estamos en el siglo XXI y el toreo, ya te he dicho, se ha quedado un poco atrasado. Entonces, ir modernizándolo poco a poco, pero es muy difícil. Un rito de vida y muerte, pues, es muy difícil de modernizar. Y es un proceso muy lento.
¿Y por qué razón no hay, bueno, corrígeme, ¿en qué países americanos no hay toros? No sé si en Argentina. En muchos, En muchos no hay. En muchos no hay. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil no hay. ¿Y conoces las Panamá, razones de eso? y son históricas, Ajá. históricas y políticas. Porque me llama la atención que donde hay tradición taurina importante en América es donde hubo los principales virreinatos, Nueva España y el virreinato del Perú, Sí, que son los fundamentales del siglo XVI. Luego vinieron. pero no se pueden hacer, creo que es en Argentina, donde no se pueden hacer espectáculos públicos con el maltrato animal. Entonces, las peleas de gallos tampoco, y algunos juegos más, y no sé. Tampoco estoy muy empapado, estoy más empapado donde hay toros que donde no hay. Claro, y la afición, por ejemplo, en Ecuador o en Perú, ¿cómo es? ¿Cuál es la sociología de esa afición, por ejemplo? Los toros es una afición aristocrática, popular. No, es popular, es muy española. Es muy española en diferentes estructuras de la sociedad. El que puede va a un buen palco, a una buena barrera, pero el toreo es una fiesta popular. Y con más fuerza o con menos fuerza, diferente el país. Ya te digo, México es el segundo país más taurino, donde tiene más plazas de toros, más ganaderías bravas. Y la estructura es amplia, o sea, el espectro es largo de ver. En España hay más de 1000 ganaderías bravas. Preservan la dehesa mediterránea, conservan un ecosistema porque el toro bravo necesita unas condiciones de clima y de terreno idóneas para su crianza. Y los antitaurinos no ven eso. No ven eso, que además alrededor del toro pues hay venado, hay un tipo de vegetación especial también. Necesita una extensión muy amplia para ser criado. Entonces, si no, pues aquellos en España construirían por todo lado y se acaban las ganaderías y se acaba una industria que es muy amplia. Ya te he dicho, mi familia, por ejemplo, que cose a los toreros, pues generan otro consumo de materias primas, de telas, es tremendo lo que mueve el toro. Claro. Oye, y en México, además de la Ciudad de México, ¿qué otras plazas encuentras interesantes? No, acabo de llegar, voy a Guadalajara. Ah, pero es la primera. Es la primera vez. Ah, yo pensé que ya habías estado aquí. No. Tengo buenos amigos, tengo amigos matadores de toros, tengo amigos ganaderos. Pensé que ya conocías México. No. Estoy empapándome y era una asignatura pendiente. Claro, no puedes ser taurino y no conocer México. No. Y entonces cuéntame cómo encontraste la. No, me ha encantado la afición, el público tiene una sensibilidad tremenda, es un público extraordinario, la gente es muy buena. El toro tiene unas características especiales, diferente al toro colombiano, al toro español, tiene su propia personalidad, tiene su propia morfología. El toro mexicano se identifica perfectamente y tiene un vasto abolengo y tiene una tradición tremenda. He tenido oportunidad de hablar con taurinos viejos y con taurinos nuevos y estoy calibrando aficiones. ¿En qué se destacaría, si se puede decir? No, hay una tradición bárbara aquí y en el otro campo de que estamos hablando, de la pintura, aquí se ha pintado toros tanto mejor que en España. Aquí murió un pintor valenciano, Ruano Llopis, que dejó una obra y dejó una estela y una tradición tremenda, muy marcada. Y luego Pancho Flores, que fue un pintor también mexicano, extraordinario. Entonces, es un país y es una cultura potencialmente muy rica. O sea, ya no hablemos de raíces indígenas o americanas o centroamericanas, no. El toreo en México es, si dan carpetazo a eso, es un error craso, humano y histórico. Y por cuanto a la manera de torear de los toreros mexicanos, ¿cómo podrías distinguir diferencias entre, por ejemplo, españoles, colombianos y mexicanos? ¿Se podría distinguir? ¿Cómo? ¿Diferencias entre toreros españoles, mexicanos y colombianos? Sí, las hay. El toro español es más
más enrasado, pero por contra más grande y dura menos físicamente. Tiene otro tipo de temple. El toro mexicano tiene otro ritmo y otra durabilidad. Físicamente es más pequeño, ¿Sí? musculoso y aguanta unas faenas más largas y tempera mucho el ritmo del toreo. No digo que uno sea mejor ni peor, no, son diferentes, los dos son muy válidos. Me ha sorprendido gratamente el toreo mexicano. El toreo. El toreo y el toro, porque el toro ayuda a hacer un espectáculo más bonito, más rítmico y más lento. En España pues hay otros ritmos, no lejanos, estamos hablando de cosas, de cambios muy finos, Muy sutiles. muy sutiles. El toro quizás allá tenga más fijeza, pero acá tiene otro ritmo. El toro se presta para que la danza sea más hermosa. ¿Y en Francia? En Francia está parejo con el toro español. La simiente de las ganaderías bravas francesas es toda española. Aquí es toda española, pero se ha refrescado menos. La simiente fue Saltillo. Estamos hablando de 100 años atrás, porque antes de 100 años se lidiaban toros españoles. Y esa fue la simiente de bravo mexicano. No soy yo el mejor especialista en hablarte de las ganaderías mexicanas, pero ha creado ese tipo de Saltillo, que es una rama de bravo española. El Marqués de Saltillo ha creado unas características de acuerdo a la alimentación que ha tenido el ganado, al clima y a la selección que han hecho los ganaderos, de que sea un toro especial. El toro mexicano tiene su prototipo de raza y de genética, y muy interesante, y ya te digo, ni mejor ni peor, muy bueno. Toro mexicano. ¿Y logras distinguir algo específico en los toreros mexicanos que torean en España? ¿Algún tipo de dificultad especial o depende de cada...? Cualquier torero americano que quiera destacar en la tauromaquia tiene que hacerse en España. Ajá. Eso sin duda, porque la madre está allá. El público sabe mucho. Aquí saben bastante, pero allá son más exigentes. Aquí es más permeable. Aquí se le ayuda al torero de aquí. En toda América pasa igual. Y el público mexicano no le daría la importancia a ningún torero de aquí si no ha triunfado primero allá. Ahora hay una baraja de toreros mexicanos muy interesante, nuevos. Está Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, Diego Silvetti, un chico joven que se llama Sergio Flores, un novillero muy bueno, pero todos se han hecho allá. Y las figuras mexicanas, cuando han triunfado en España, pues han sido más válidas. España es toros, le guste o no le guste a la gente. ¿Y los toreros españoles que vienen acá? También aprenden mucho del toro mexicano y del público y del toro. La sensibilidad americana es especial, la sensibilidad que hay aquí no la hay allá. El público es más cálido, es distinto, son más exigentes allá, es más duros. Cuéntanos un poco de el recorrido de tus exposiciones, dónde has expuesto, qué tanto éxito has tenido. Empecé muy joven, empecé con 16 años a exponer en Colombia. Los primeros años en España, cuando estaba estudiando Bellas Artes, pues durísimo, como cualquier americano que quiere abrirse paso en una disciplina tan dura como las Bellas Artes. Conocía poca gente, vendía muy poca pintura, vendía muy mal. Y con los años tuve la suerte de ganarme algunos premios, que eso me ayudó a subir peldaños. Y el toro ha sido la herramienta más cercana que he tenido, más próxima. Y yo he sido fiel a lo que he sentido, como siento toros, pues he pintado toros, y el toro me ha proporcionado ir a ferias como Sevilla, 10 años exponiendo, hacer carteles para diferentes plazas españolas, hacer carteles para la Feria de San Isidro en Madrid, anunciar la corrida de beneficencia, que es la corrida más importante de cada año. Pero han sido los premios, mi constancia también, he sido muy entregado a
a la pintura. También el tener oportunidad de exponer en el sur de Francia me ha abierto mejores mercados. Y llegué a México porque un coleccionista mexicano me compró pintura en España. Creamos vínculo, creamos amistad, seguía visitándome en el estudio, me invitó a venir y yo encantado de conocer Claro, México. que era lo que te hacía falta, como dices, ¿no? Sí, pero el toro, o sea, siempre ha estado paralelo el toro y la pintura en mi oficio. Trabajo hace muchos años para empresas de carteles en España, entonces, pues muchas ferias que se anuncian allá son carteles míos. O sea, ha sido un poco la constancia y un poco el toro me ha proporcionado la felicidad que como torero no tenía. Los pinceles me la han proporcionado. Muy bien, vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con Diego Ramos, pintor taurino. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Diego Ramos, él es pintor colombiano, pintor taurino, y estamos hablando con motivo de su obra sobre esta tradición tan importante que es la de la tauromaquia, y desde mi punto de vista es una tradición que hace única a toda la plataforma hispanoamericana y que, como hemos estado comentando a lo largo del programa, pues hay una tendencia muy reciente, no sin antecedentes, pero más acusada en los últimos años, que quiere, digamos, eliminar esa tradición. Y lo que estamos tratando aquí de plantear es que, lejos de considerarse o lejos de ser una cuestión menor o secundaria, ¿verdad?, respecto de otros problemas que podrían considerarse más acuciantes, ¿verdad?, como la economía o ¿verdad?, la guerra, que no, sin duda lo son, consideramos que desde otros ángulos de interpretación, pues esta es una tradición constitutiva que si se disuelve, pues sería, como dice Diego, un error histórico, ¿verdad?, hacer que desaparezca una tradición tan importante como esta. Comentábamos también este libro de gran interés de Alfonso Fernández Tresguerras, Los dioses olvidados, Caza, toros y filosofía de la religión, y lo que plantea Fernández Tresguerras es que precisamente para la escala que es necesario tener para entender esencialmente lo que son los toros es la escala de la religión. Los toros, desde la perspectiva de Tresguerras, que es la perspectiva del materialismo filosófico, los toros es una ceremonia de naturaleza religiosa y es así como logra entenderse. No es caza, no es deporte, ni tampoco es un espectáculo que quizá a partir del siglo XVIII en adelante comenzó a convertirse en un espectáculo y es como muchos lo pueden criticar quizá, ¿no? ¿Tú qué dirías al respecto? Sí, sí, según se mire es un espectáculo, según se mire es sangriento, se juega con la vida del animal, del hombre también. Yo creo que hay que verlo, hay que empaparse un poquito antes de pisar una plaza de toros y entender el porqué. No es un espectáculo como que te venden una película y pagas una entrada y te sientas a un cine, no. O como ir a la ópera. Hay unas partituras, hay un programa de las obras que se van a interpretar y hay una serie de personajes o de personas que van a interpretar dicha obra. Pues es igual, es un rito, es una ceremonia y si no estás preparado y no sabes lo que vas a ver, pues vas a ver sangre, pero si tienes la cabeza tan vacía, pues no lo vas a entender. Así lo veo yo. Claro. Habrá que explicar aquí un poquitín cuál es la teoría desde la que se escribe este libro de los dioses olvidados, que es la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, y cuya tesis fundamental es que el origen de la religión tiene que ver con las relaciones entre el hombre y los animales. Cuando normalmente se quiere explicar a la religión como encontrando su esencia en las relaciones entre el hombre y Dios, el planteamiento es que esa definición es totalmente tardía
la idea de Dios es ya muy tardía en la historia de la humanidad. En el Neandertal no tenían la idea de Dios tal como la tenemos ahora, ¿verdad? Que ya implica la idea de Dios aristotélica, etc. Entonces, la teoría del materialismo filosófico de la religión sostiene que, ateniéndose a las evidencias objetivas, al alcance, ¿verdad?, lo que se observa en las pinturas rupestres, que es, digamos, la evidencia fundamental para entender la prehistoria, lo que se ve en las pinturas rupestres son animales, precisamente. Y de ahí se sirve Gustavo Bueno para desarrollar su teoría de la religión. Y por eso entonces esta idea de los dioses olvidados, y por eso la idea de situar a los toros como una ceremonia religiosa, en el sentido de que sigue siendo una relación entre hombre y animal, con la distinción de que antes del Neolítico, como no se habían domesticado todavía los animales, pues en la primera fase de la religión, evidentemente el hombre le temía a los animales y por eso están pintados en las pinturas rupestres. Esa es la primera fase. La segunda fase es después de la revolución neolítica, cuando se domestican los animales y es cuando empieza a tener un proceso muy singular de transformación antropológica en el que los animales, los animales comienzan a transformarse en hombres, digámoslo así. Y es cuando aparece el Minotauro, etcétera, ¿no? Los dioses de las bóvedas de las cavernas pasan a proyectarse a la bóveda celeste en el zodiaco, ¿verdad? Minotauro, Sagitario, etcétera. Y la tercera fase es ya de las religiones, las religiones filosóficas, en donde este proceso de inversión antropológica nos lleva del Minotauro a una figura estrictamente antrópica, a un hombre, ¿verdad? En el cual ya se pueda pensar. Y entonces en esto estriba, estoy explicando más o menos el origen del planteamiento de este libro de los dioses olvidados, pero comentándolo con Diego, pues cobra tanto interés alguien que pinta esta ceremonia, porque en algún sentido está en la escala de las pinturas rupestres, en esa línea de desarrollo, ¿no? En ese vector que es evidentemente es un radio dilatadísimo, pero que precisamente en esto estriba su complejidad y su riqueza y su fecundidad cultural e histórica, ¿no? Si no lo sientes dentro, no sale. Si no lo llevas dentro, no, es imposible. Matizando lo que acabas de plantear, en la India las vacas son sagradas todavía. Claro. No estamos lejos tampoco. No, en absoluto, estamos aquí. Además, todos los que están con el zodiaco, que signo, pues eso es, claro, es que esa religión, porque la tesis es esta, que bisontes y tigres de dientes de sable sí existían, y sí existía la figura, pero lo que no existe es el Minotauro, es lo que es el delirio. Entonces, en realidad, las religiones terciarias son cuando entra ya en el contexto de la filosofía griega, que es una crítica precisamente a esas religiones secundarias que son las mitológicas, que es lo que no existe, ¿no? Y bueno, en fin, en esto estriba el interés de esta teoría que sirve para explicar una religión, una ceremonia tan compleja como es la de los toros. Tú, en tu formación y en tu interés, ¿te acercas a otro tipo de saberes como literarios o históricos para entender a los toros? Además de la pintura y del arte, de la historia del arte, ¿tienes alguna predilección en especial? Me gusta más la tauromaquia antigua que la moderna. ¿Te refieres? La he estudiado mucho, la he leído, la consumo. Videos antiguos, papel antiguo. Me nutro mucho de eso para hacer una pintura actual. Ese soy yo como pintor. ¿Y por qué? Por eso digo y defiendo que se puede ser moderno y puedes amar los toros y la fiesta de los toros, la tauromaquia. Porque yo soy un ejemplo de ello. Una persona que vivo con lo más cómodamente posible, lo más moderno. Estoy enganchado a la tecnología y me gustan mucho los toros. Y por eso no quiere decir que sea rancio o que seas anacrónico, maltratador, exacto. Maltratador. Eso están privando a la juventud un poco de disfrutar de un espectáculo bello. ¿Y por qué dices que tienes mayor predilección por la tauromaquia antigua? No tiene nada que ver, es mi manera de ser. El interés que... Sí. Y por ejemplo, bueno, Goya, ¿qué piensas por ejemplo, de alguien como Goya? Hablabas de Picasso como influencia, pero Goya. Un referente muy alto en que nos miramos los pintores, un genio. ¿Y pintores colombianos, taurinos? ¿Conoces a...? Botero,
el maestro Botero, Él pintó pero no es taurino. No es taurino. Él es el pintor por antonomasia de la cultura latinoamericana, de verbenas, de fiestas populares, de prostitución, de religión. La temática de él es Latinoamérica en sí, sociedad. Y muy aficionado a los toros, y América no se entiende también sin los toros. O sea, quiso ser torero de jovencito también. ¿También? Es un referente para los americanos jóvenes que vivimos en Europa y pintamos, pues es un modelo a seguir también. ¿Tú pintas otras cosas al margen Sí. del tema taurino? El caballo me apasiona mucho también, y sobre todo la anatomía animal y persona. Eso sí, en mi obra siempre ha existido la figura humana y animal. ¿Y permanente vuelves a Colombia o Voy poco. vas Voy poco? Muy poco. Digamos ya tu trayectoria está desarrollada. Tengo familia en Francia, entonces tengo 2 niños pequeños, entonces y me ha abierto mucho a la pintura el tener la oportunidad de estar entre Francia y España. Y sí, Colombia la llevo dentro, los colores del trópico y la alegría también en los tonos, pero voy menos de lo que desearía ir. Oye, ¿y tus hijos, no sé, de qué edad son tus hijos? 4 y 2 años, muy pequeños todavía. Muy pequeños, pero están un poco ahí ya empapándose de... Y yo veo toros todos los días, y los niños se me pegan a ver toros todos los días. Toros y flamenco, ¿no? Además. También. Son artes hermanas, la pintura, los toros y el flamenco están ligadas. Vivo para el arte. Les voy a recordar la página de Diego Ramos, es www.diego-ramos.com. Él está exponiendo en el Casino Español, ahí en Isabel la Católica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el primer cuadro. Después, ¿vas a llevar esta exposición a algún otro sitio en la República o solamente será en el Casino Español donde expongas? Aún no lo sé. Aún no lo sabes. ¿Y después tienes algún otro proyecto en el futuro inmediato o continuar en especial? Una exposición en Francia, en Biarritz, en septiembre. Trato de hacer pocas exposiciones, lo más cuidadas posibles. Cuando empecé con 16 años, pues hacía muchas y muy seguidas, porque pintaba muy rápido. Con los años ha ido a la inversa, pinto muy despacio y expongo menos. Trato de cuidar mucho lo que muestro, elimino mucho también, selecciono mejor. Un proceso de búsqueda interesante. Muy bien. Diego, ¿quisieras hacer algún comentario final? Final? Agradecerte a ti por la invitación y a las personas que han compartido este tiempo con nosotros, que nos han escuchado y que se puedan interesar por los temas que hemos tratado. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. El placer es mío, gracias. Muy bien, bueno, pues ya les digo, visiten la página www.diego-ramos.com para conocer la obra de Diego, y seguramente este será el primero de varios programas que queremos dedicar a los toros, a esta tradición tan importante, fundamental, diría yo, para entender México, Hispanoamérica y España. Espero que haya sido de su interés tanto como para nosotros. Nos vemos la próxima, hasta pronto.